Factorización. En este video vamos a repasar los métodos de factorización por factor común, agrupación, inspección y diferencia de cuadrados. Entonces, antes de hacer la factorización, vamos a hacer el desarrollo de esta expansión algebraica. Entonces, ¿qué decimos acá? Que el 2x que está enfrente del paréntesis se puede distribuir al paréntesis al 3x, siendo 2 por 3, 6, y x por x, x2, y al 4, siendo 2 por 4, 8, y una x. Entonces esto es lo que llamamos expansión de paréntesis. Ahora, en la factorización lo que hacemos es trabajar el proceso inverso a lo que acabamos de hacer. Entonces, para eso tenemos factor común, donde tenemos esta expresión, x a la 2 más 7x. Entonces, vemos que ambos términos tienen la variable x, y vamos a sacar esa x que tienen los dos a común enfrente de un paréntesis. Ahora, importante acá es ver que esa x tiene que estar contenida en todos los términos donde estemos sacando ese común, y el exponente de esa variable no puede ser más grande que el más pequeño de ellos. En este caso tenemos x a la 2 y x a la 1. Entonces el x común más grande que podemos sacar es el x a la 1 que está en ambos. Entonces decimos x va al frente y abrimos un paréntesis donde nos queda x más 7. Ahora, ¿cómo obtuvimos el x más 7? Como ya nosotros sacamos un factor común, vamos a decir entonces que este x2 se va a dividir entre el x que estamos haciendo común, y esa división nos da x. X2 entre x es x, sería el primer término del factor que está entre paréntesis. Y para el segundo decimos 7x dividido entre x, perdón, y eso sería 7x entre x, nos queda 7. Y ese es el segundo término del paréntesis. Entonces, lo que hacemos es sacar el común, que es el más pequeño de ellos, y después buscar qué términos quedan al quitarles esa x. Y algo importante también, cuando uno está haciendo una factorización, la cantidad de términos que uno tiene inicialmente debe ser igual a la cantidad de términos que uno tenga en el paréntesis que está en el factor. En este ejemplo, 3y a la 2 menos 12y. Tenemos primero los coeficientes numéricos 3 y 12. No son iguales. Tenemos las variables y2 y y. Tenemos la variable en común. Entonces, primero, trabajando con los coeficientes, decimos el 3 y el 12 se les va a sacar el máximo común divisor. O sea que sería el máximo divisor que podemos tener entre ellos para obtener un común. Entonces decimos, dividimos entre 3, es una división de números primos. Entonces decimos, 2 no sirve porque 3 no se puede ir entre 2, aunque 12 sí. Ahora 3, por eso puse el 3, porque 3 se puede ir entre 3 y 12 también se puede ir entre 3. Entonces 3 entre 3 nos da 1, 12 entre 3 nos da 4, y ya no se puede sacar más que ese factor a común. Por lo tanto, 3 es el coeficiente común en la factorización. Entonces decimos 3 va a colocarse al frente de la expresión. Y luego, como ambos tienen y, sacamos la y. Dijimos que la más pequeña de ellas que esté contenida en todas, entonces sería y a la 1. Y luego vamos a hacer la división que mencionamos ahora, que sería para el primer término 3y2 entre el común que estamos sacando, que es 3y, y eso nos daría 1y. Podemos observar que ese 1 que está por acá es el 1 que obtuvimos acá a la hora de hacer la simplificación de coeficientes. Ahora, menos 12y entre 3y, que es el común. 12 entre 3 es 4, que es el número que tenemos acá. Negativo, ¿verdad? Menos 4, y y entre y se van. Entonces menos 4 sería el segundo término de ese factor, siendo esa la factorización de 3y2 menos 12y. Ahora, en este caso, tenemos 6a a la 2b menos 10a b a la 2. Vemos primero los coeficientes 6 y 10. Vamos a dividirlos. Se pueden dividir entre 2 porque ambos son números pares, siendo 6 entre 2, 3 y 10 entre 2, 5. No se pueden dividir más por un común divisor.
Entonces 2 es el factor común en los coeficientes numéricos. Luego tenemos que ambos tienen a, el más pequeño es a la 1, entonces sale a, y ambos tienen b, el más pequeño es b, entonces sale también b. Y lo que nos queda en el paréntesis sería 6 a 2 b entre 2 a b2, recuerden que es el común, 6 entre 2 es 3, que es el coeficiente que está por acá, a la 2 dividido entre a es a la 1 o a, y b dividido entre b desaparece. Y luego tenemos que menos 10ab al cuadrado entre 2ab sería menos 10 entre 2 menos 5, en que tenemos el coeficiente 5, a entre a desaparecen y b a la 2 entre b sería b. Ahora, en esta tenemos que todos los términos tienen un coeficiente 2. Al ser el mismo común entre todos ellos, de una vez podemos decir que ese común va a ser 2. No hace falta hacer la división de factores primos o buscar el mínimo, el máximo común divisor, porque todos son la misma cantidad. Entonces sale esa cantidad como factor común. Ahora vemos, todos tienen a y a. Tenemos que el último a es a al cuadrado, pero el de la primera y la segunda expresión son a la 1. Entonces, entre todos ellos, el más pequeño es a la 1, o sea, sale esa a como factor común. Luego vemos que todos tienen b. Si todos tienen b, podemos sacar el b más pequeño de ellos, b a la 1, b a la 2 y b a la 1, o sea, b como factor común. Y vemos después que el primero tiene x. Como x no está en los demás, entonces no puede sacarse como factor. Abrimos el paréntesis y vemos que son tres términos. Son 1, 2 y 3. Significa que dentro de ese paréntesis tiene que haber tres términos. Pero ya factorizado sería hacer cada uno de ellos entre el común. Entonces como el primero, 2abx entre 2ab. 2 entre 2 es 1. A entre a es 1. B entre b es 1. Y x, que no se puede factorizar, queda x. No hace falta poner el 1 al frente de la x. Más. El siguiente sería 2ab al cuadrado entre 2a por b. 2 entre 2 es 1. A entre a es 1. Y b a la 2 entre b queda b a la 1 o b. Más. Tenemos el último término que es 2a a la 2b entre 2ab. Entonces 2 entre 2 es 1. A a la 2 entre a la 1 es a. Y b entre b es 1. Por lo tanto, ahí terminaría nuestra factorización. Después tenemos la factorización por agrupación. Por agrupación es cuando tenemos, por ejemplo, esta cantidad de términos. Son 4 términos. Decimos que AH más AK más BH más BK. Podríamos buscar un factor común entre todos ellos. Vamos a ver, el primero tiene A, el segundo tiene A, el tercero ya no tiene A y el cuarto tampoco. Por lo tanto, A no es común. H, el primero tiene H, el segundo no, el tercero sí y el cuarto no. Luego tenemos una K, tenemos que el segundo tiene K y el último tiene K. Entonces, igual tenemos B, el tercero tiene B y el último tiene B. Entonces tenemos factores que son comunes pero parcialmente entre algunos términos. Entonces por eso es que vamos a hacer una agrupación. Y uno podría agrupar, qué sé yo, estos dos primeros términos porque los dos tienen A. Y estos dos segundos términos, el tercero y el cuarto, porque ambos tienen B. O uno podría decir, yo quiero agrupar a H con BH porque ambos tienen H y a K con BK porque ambos tienen K. Entonces siempre es importante identificar por grupos qué es lo que uno quiere sacar como factor común. Y ahora, no significa que siempre que uno haga grupos nos va a resultar una factorización correcta. Puede que no se pueda factorizar. Entonces eso implicaría en estar haciendo prueba de grupos hasta que lleguemos a un término que sea común, que ya lo vamos a ver. Algo importante en este tipo de agrupaciones es que la cantidad de términos debe ser una cantidad par. Entonces aquí tenemos 4 términos, nos sirve con 4, con 6, con 8, con 10. Pero si tenemos 5 términos, por ejemplo, ahí ya se nos complica el método de agrupación. Entonces, voy a hacerlo agrupando el primero y el segundo término, AH más AK, porque los dos tienen A. Y voy a sumar el otro grupo, que sería
el tercero y el cuarto términos, que son BH y BK. Ahora podemos ver que en el primer paréntesis que hicimos, o el primer grupo, como la A es común, sale la A al frente y nos queda H más K. ¿Cómo decíamos eso? En factor común, AH entre A, se van las H, queda A, se van las A, queda H, más acá entre A, se van las A, queda K. Hacemos lo mismo para el segundo grupo. Vemos que ambos tienen B, entonces sale la B como común y nos queda H más K, porque sería BH entre B, se van las B's, queda H, y BK entre B, se van las B's y queda K. Y podemos observar acá, que es lo que debemos observar siempre que hagamos grupos, tenemos que llegar a algo como esto, que tengamos un común en los dos grupos, o sea que el factor S quede idéntico en ambos. Al quedar idéntico, lo que uno hace es sacarlo como factor común, o sea, lo toma una única vez y lo saca factor común. Y el otro paréntesis será lo que nos quede entre esos términos, que son A más B. Después tenemos este, por ejemplo, 6ax más 2bx más 3ay más 6y. Podemos ver que no todos tienen un término que sea común, entonces podemos pensar en una agrupación. Entonces podríamos pensar que esto es un grupo. ¿Por qué? Porque ambos tienen la variable x y ambos se pueden dividir por 2. 6 y 2 se pueden dividir por 2. Podría ser que nos funcione. Y este otro grupo pues tienen y. Entonces vamos a intentar haciendo esa agrupación. Entonces decimos 6ax más 2bx más, el otro grupo sería 3ay más by. Y en el primer grupo vamos a sacar a común un 2 y una x. ¿Por qué un 2? Porque hagámoslo por acá, 6 y 2, que son los coeficientes que tiene ese grupo, se pueden dividir y sería mitad. 6 entre 2, 3 y 2 entre 2 es 1. Y ya no tienen nada más en común. Entonces sacamos un 2 a común. Después tenemos la x que está en ambos. Abrimos un paréntesis y nos queda 6ax entre 2x. 6 entre 2 es 3, como dice la simplificación. El a no sale, entonces queda una a. Y tenemos x entre x, que es 1. Más 2bx entre 2x. 2 entre 2 es 1, que está por acá. Sale un 1. B no sale como común. Y x entre x es 1. O sea, esta sería nuestra factorización. Más, tenemos que ambos tienen y. Si ambos tienen y, sacamos la y como común y nos queda 3a, el y ya salió, más b, porque el y ya salió. Y podemos ver acá que este factor y este factor son idénticos. 3a más b, 3a más b. Podrían estar desacomodados, que diga b más 3a. Y si el otro es 3a más b y son iguales en cantidad y en signo, decimos que son iguales, simplemente se acomoda. Y al tener esos factores como común, lo que uno hace es sacarlo como factor común, 3a más b, y multiplicar por el otro factor, que es 2x más y. Y esa sería la factorización. Ahora, otro de los métodos es la factorización por inspección. Entonces, para hacer una factorización por inspección tenemos que tener un trinomio. Y el trinomio es, en la mayoría de los casos, x a la 2 más 2x más 15. Podrían ser factores más grandes o con cantidades exponenciales distintas, pero la idea es que queden en el orden 2, 1 y constante en las variables x. Entonces, lo que uno busca acá es buscar dos términos que multiplicados den la primera cantidad, x al cuadrado, que podría ser x por x para que sea x a la 2, y dos cantidades que multiplicadas nos den el número que es constante. Entonces decimos 5 por 3, puede haber sido 15 por 1, 1 por 15, 3 por 5, 5 por 3, cualquier combinación que uno quiera hacer que nos dé ese 15. Ahora, importante, vean que es negativo. Entonces, para que esa multiplicación dé negativo, o el 5 o el 3 debe ser negativo. Entonces, este método no es muy amigable, porque hay que empezar a probar valores. Yo lo que le llamo es un método de bateo, porque uno empieza a batear valores a ver si nos funcionan. Bueno, vamos a ver. Una vez que ya tenemos los dos primeros multiplicados para que dé el primero y los dos
últimos multiplicados para que dé el último término, hay que considerar el signo, ¿verdad? Al final, lo que hacemos ahora es multiplicar en cruz estos términos. Entonces, x por 3 sería 3x. Y multiplicamos en cruz esos otros dos términos. X por 5 es 5x. Y la idea es que al sumar esos dos resultados, obtengamos el número que está en medio, el 2x. Entonces, si vemos acá, 5 más 3 nos da 8x. Y eso no es posible. Pero recordemos que hay un signo negativo que no hemos puesto. Y ese signo negativo va a afectar alguna de esas dos cantidades. Entonces, para que 5x y 3x nos dé 12x como resultado, yo pondría el menos con el 3. Entonces decimos que 5x menos 3x nos va a dar 2x. Y 2x sí es igual al número que está en medio. Entonces, ese factor x más 5, porque es positivo, serían los factores de la factorización. Y x menos 3 sería el otro factor. Vean que para el método se encuentran esos coeficientes, esos valores cuando uno multiplica en cruz. Pero los factores se encuentran cuando uno toma los factores en línea. O sea, tiene que ser en línea. Y decimos entonces que x más 5 por x menos 3 sería la factorización de esta expresión. Es importante siempre tratar de buscar un factor común antes de usar cualquier otra factorización que aparezca. Porque el factor común siempre nos simplifica cantidades que a veces son de números complejos a números mucho más sencillos. Después tenemos este, por ejemplo, 2x2 más 11x más 12. Entonces decíamos, 2 que multiplicados den el número que está de primero. Entonces ven que acá tenemos un 2x2. Entonces podemos decir 2x por x es 2x2. Y aquí es donde viene la parte de bateo que yo les decía. Vamos a buscar 2 que multiplicados nos den este último término. 12 puede ser 12 por 1, 1 por 12, 2 por 6, 6 por 2, 3 por 4, 4 por 3. A mí siempre me gusta empezar con valores que sean como valores como neutros, digámoslo así. 4 por 3, por ejemplo. 4 por 3 nos da 12. Entonces multiplicamos en esta línea, recuerden, y decimos 2x por 3 sería 12x. Y multiplicamos acá y decimos que x por 4 es 4x. Tenemos que hacer la suma. Vemos que 12 más 4 es 16. 16 no es igual a 11, que es el que está en medio. Significa que no nos sirvió. Entonces vamos a borrar esos resultados y vamos a buscar otra combinación. Entonces teníamos 4 por 3. Vamos a hacerlo tal vez usando lo mismo, 3 por 4. A ver si nos da. Entonces sería 2x por 4, 8x. Y x por 3, 3x. Al sumar 3 más 8 se nos da 11x. Y vemos que 11x es igual al que está en el medio. Por lo tanto encontramos la factorización. Y los factores serían 2x más 3 y x más 4. Entonces la factorización de esta expresión sería 2x más 3 por x más 4. Entonces siempre hay que considerar signos, hay que ver qué combinaciones hacemos para poder llegar a una expresión. Uno tiene que empezar a probar valores. No todos los casos van a ser factorizables. Entonces no es un método, como les digo, que sea muy amigable, pero es una forma de factorizar expresiones. Luego tenemos la factorización por diferencia de cuadrados. Y decimos que para hacer factorización por diferencia de cuadrados se usa la tercera fórmula notable. Y la tercera fórmula notable es a a la 2 menos b a la 2 equivalente a menos b por a más b, si recuerdan. Entonces, en este ejercicio tenemos 4a a la 2 menos b a la 2. Entonces, lo que yo hago es primero poner paréntesis al cuadrado en una diferencia, para hacer la diferencia de dos cuadrados, como dice la fórmula notable. Y entonces voy a meter dentro de esos paréntesis qué valores hacen que al cuadrado nos dé las expresiones que están por acá. Entonces vamos con el primero. Entonces, que a la 2 nos da 4. Entonces uno dice 2. Y que a la 2 nos da a la 2 sería a.
Estamos bien. Vamos al segundo. Que a la 2 nos da b a la 2. Entonces uno dice b. Y una vez que tenemos ya esos factores expresados de esa manera, lo que hacemos es tapar los exponentes. Esos son humanos, suponiendo que estamos tapando los exponentes de la expresión. Y vean que lo que nos queda ahí es 2a menos b. Entonces uno dice que ese 2a menos b es un factor de la factorización, y para encontrar otro factor lo que hacemos es copiar los mismos términos, pero en lugar de un signo menos entre ellos hacemos un signo más. Entonces sería por 2a más b, y esa es la factorización. En este otro caso les dije, traten siempre de buscar un factor común antes de factorizar. Eso nos va a simplificar una factorización. Y vemos que hay un 3 y un 27, luego el x2 y y2. Vamos a buscar entre el 3 y el 27 una factorización. Entonces decimos, ambos se pueden dividir por 3, ¿sí, verdad? 3 es 3 y 27 es un múltiplo de 3. ¿Cómo sabemos que un número es múltiplo de 3? Cuando la suma de sus dígitos da un múltiplo de 3 también. Entonces 2 más 7 es 9. Y 9 es múltiplo de 3. Decimos entre 3. 3 entre 3 sería 1. 27 entre 3 sería 9. Y ya no podemos factorizar más. Sale un 3 como factor común. Entonces decimos 3 va al frente. ¿Y al frente de qué? Al frente de x a la 2 menos 27 entre 9 entre 3 sería 9 y a la 2. Y ya tenemos factorizado, y lo que nos toca ahora es ver si esa diferencia de dos cuadrados, como tenemos acá cuadrados, nos hace una factorización. Entonces lo que yo hago es, como les decía, yo tengo primero este 3, voy a abrir un paréntesis cuadrado porque vamos a hacer una expansión de lo que tenemos en ese paréntesis, y yo digo algo al cuadrado menos algo al cuadrado que sea lo mismo que está en el paréntesis que está por acá arriba. Entonces vamos a ver, tenemos un 3, abrimos paréntesis, y dentro de ese que está al cuadrado tenemos x a la 2. Uno dice x a la 2 menos, en el que sigue, que a la 2 da 9. Entonces decimos 3 a la 2 es 9, y que a la 2 da y a la 2. Entonces y a la 2 da y a la 2. Entonces ya tenemos ahí los factores o los términos que ocupamos para hacer la factorización. Dijimos que se tapa los exponentes, no es que se eliminan, se tapan nada más para poner o identificar los factores de la factorización. Entonces decimos 3, abrimos un paréntesis donde tenemos x menos 3y, y lo mismo pero con signo más, x más 3y, y esa sería la factorización. Entonces, ¿qué hay que recordar siempre cuando uno va a factorizar? Ver si tenemos un común, que siempre el común nos va a simplificar cualquier factorización que vayamos a hacer. Ver si todos los términos tienen algo en común, y ya eso sería un factor común. Si el común que vemos es parcial entre términos, entonces sería ver si logramos hacer una factorización por agrupación. Si lo que tenemos es un trinomio, ven que en este caso era un binomio, entonces aquí no funcionaría la inspección. La inspección es cuando tenemos tres términos, x2, x y una constante. Entonces aplicamos el método de inspección. Y la diferencia de cuadrados, que fue el último que vimos, es cuando tenemos dos términos en una diferencia y que se pueden escribir al cuadrado ambos. Entonces es buscar los términos y aplicar la tercera fórmula notable. Muchas gracias.